hablar del veto ruso, en el fondo, es hablar de la política agroalimentaria de nuestro país. Yo creo que a nadie se le esconde que los problemas que han podido surgir a partir de este veto no son más que síntomas de una enfermedad mucho más profunda que tiene otras causas y de las que a mí me gustaría también hablar. Creo que es obvio que no hemos sido lo suficientemente buenos a la hora de hacer un trabajo que también le corresponde a las administraciones. No obstaculizar el trabajo de nuestros trabajadores en cuanto a agroalimentación se refiere, sino incluso a ayudarles y en eso algunas de las políticas que ha hecho el Partido Popular me temo que se han quedado cortas, a cobrar lo que deben cobrar por su trabajo, estaba pensando en ley de cadena alimentaria, o desde luego a diversificar las posibilidades que tienen de comercializar nuestros productos. La señora ministra ha hablado de campañas, la señora ministra ha hablado de búsqueda de otros mercados, pero me temo que es tarde. Me temo que si ese trabajo se viniera haciendo ya desde hace años, un veto como el ruso, que no se me esconde, es un veto importante y es una potencia con una importancia económica fundamental y obvia. Quizás si se hubiese hecho un trabajo más profundo en todo esto que acabo de decir en los años anteriores, habríamos estado mejor preparados para aceptar ese reto y responder como yo creo que una potencia como España debe hacerlo. Usted ha nombrado además, por cierto, una cifra que creo recordar era del 20% de las ayudas en cuanto a la influencia, a lo que recibe España, ¿no?, del monto total. La señora ministra cree realmente que, por ejemplo, tenemos ese 20% también de capacidad de influenciar políticamente en la Unión Europea y, por lo tanto, de evaluar las consecuencias que iban a tener no ya la decisión exacta, sino diplomacia, obliga, y diplomacia, al fin y al cabo, es quien debe hacer este tipo de trabajo, cómo articular la posición de nuestro país o de la Unión Europea para que algo tan importante como la política agroalimentaria de la Unión Europea no se viera tan seriamente afectada como se ha visto ahora. ¿Cuáles son esas líneas fundamentales que harían que estuviéramos en una posición mucho más sólida, mejor trabajada y, por lo tanto, menos vulnerable a lo que ha pasado con el veto ruso? Bueno, yo creo que la hemos hablado a menudo. Como lo hacíamos siempre frente al señor Cañete, yo quisiera aprovechar que está usted aquí para recordar en breves pinceladas lo que para nosotros es fundamental. Creemos, y eso tiene que ver con el mercado interior, que debemos seguir trabajando seriamente por un mercado unido, por una unidad de mercado interno y por la reducción de esa burocracia aplastante que a veces encontramos en nuestras administraciones públicas. Creemos que debemos seguir trabajando sin complejos por una marca España que es un premium a la labor exportadora que podemos hacer desde aquí y que pueden hacer nuestros trabajadores. Pensamos, y esto va directamente hacia este tema que nos ocupa hoy, que se debe trabajar de una manera mucho más seria en lo que es la internacionalización. Y aquí debo decir que ya hemos denunciado desde aquí a menudo el triste espectáculo que damos a veces con una fragmentación de agentes de venta, de comunidades autónomas, de ciudades y de otros entes que no hacen más que fragmentar algo que podría ser mucho más potente si fuese en una única dirección. Y de nuevo estoy hablando de marca España. El Magrama yo creo que está asistiendo a este espectáculo, a esta feria de vanidades, y me temo que no está haciendo lo que a mí me gustaría, o por lo menos a nuestro partido nos gustaría, que es que trabajara directamente en un mercado tan globalizado, intentar hacer llegar nuestro mensaje, que obviamente llegará mucho mejor si lo unificamos que si lo seguimos manteniendo dividido en tantas marquitas, si se me permite, y no va con ninguna intención de desprecio de la expresión. Prefiero una grande que abarque a todas esas a lo que estamos haciendo hasta ahora. Yo sé que ustedes se ríen y pretenden recordar y hacer alusiones a otras cosas en las que desde luego yo no estoy pensando, pero yo creo que es obvio, y parece mentira tener que recordarlo de vez en cuando, que la suma de las partes suma más que todas esas partes unidas. En fin, esas risas me explican y entiendo que nos vaya como nos va. Creemos que también hay que hacer un impulso más serio a la investigación y desarrollo, a la innovación. Querríamos saber qué tiene que ver con el Magrama, con ese horizonte 2020. Creemos que hay que hacer también otras medidas de competitividad y de fusiones para que ayuden a nuestras empresas a tener mayor peso a la hora de negociar con los distribuidores y con los insumos. Creemos que hay que hablar de energía
porque eso está encareciendo el trabajo de nuestros exportadores. Creemos que hay que hablar de cosas como el corredor mediterráneo, porque eso sigue encareciendo el trabajo de nuestros agricultores y parece que partidos como el suyo son capaces de apoyar a un corredor en Madrid y a un corredor diferente en la Comunidad Valenciana. Eso es tan importante incluso como las consecuencias del veto ruso a la hora de cuantificar con qué dinero y, por lo tanto, qué rentabilidad y qué competitividad tienen nuestras empresas a la hora de exportar. Y es un trabajo que debieran estar haciendo ustedes poniendo más importancia en eso que en otras infraestructuras en las que se han gastado muchísimo dinero y que no sirven absolutamente para nada. Tratados internacionales, seguridad en las zonas rurales. Nos preocupa también un tema que este año me temo que es de grandísima importancia por la sequía dramática que estamos viviendo, como es nuestro medio ambiente, no solamente por los incendios que están asolando a unos montes en los que su ministerio temo que no está haciendo el trabajo que debe, sino también porque realmente creo que las costas, después de su antecesor en el cargo, están mucho peor de lo que estaban antes. Para entendernos, y por poner una imagen gráfica dura y potente, el Algarrobico sigue ahí y tiene todos los visos de que seguirá. Y yo recuerdo la primera comparecencia del señor Cañete prometiéndonos que eso no iba a ser así. En fin, para terminar, creo que todo lo que está pasando y lo que mete en problemas a un sector que ya está pasando serias dificultades con el veto ruso no es más que un síntoma de unas políticas con las que nosotros no estamos de acuerdo. Querríamos hacer mucho más de lo que se está haciendo en su ministerio. Tenemos unos agricultores, y ustedes hicieron un intento de arreglar el tema, que yo creo que ni siquiera era un intento serio, a través de la cadena alimentaria, que cobran cada vez menos por los productos por los que se dejan la vida, la piel. Y creemos que desde las administraciones no solo nos está ayudando a que hagan bien su trabajo, sino que a veces incluso se les obstaculiza. Creo que para solucionar el problema del veto del que estamos hablando hoy es obvio que se debería haber hecho desde el Gobierno español y desde la Unión Europea, porque no se me escapa que es un tema muy grande, una labor un poquito más seria, un poquito más responsable a nivel diplomático. Pero creo que lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, porque a nadie se nos debe escapar que esto no es un tema de un día, este es un tema que puede tener una longitud y un desarrollo en el tiempo muy largo. Creo que los problemas a los que asisten, a los que viven, a los que se enfrentan los agricultores son una muestra más de cómo se están haciendo de mal las cosas, de cómo se han venido haciendo mal las cosas en el ministerio que usted dirige. Gracias, señor presidente.